Bueno, buenas tardes. Mis primeras palabras son de disculpa por estos minutos de atraso, pero son cosas imprevistas que se van juntando y que uno no se puede desentender. Bueno, muy agradecido con que estén acá. Nosotros seguimos o intentamos seguir de cerca todas estas medidas de desguace que se están aplicando del aparato del Estado, que en lugar de modernizar y de profundizar este aparato para que cumpla de la mejor manera las funciones que la ciudadanía y la gente espera, vienen estas medidas a contramano. Por eso, a sugerencia de varios colaboradores y a mí, compañeros, hemos hecho posible este encuentro, que para nosotros es muy valioso porque una cosa es leerlo y otra cosa es escucharlo de viva voz. Así que lo que espero, les doy la bienvenida a todos y bueno, dejamos abierto esta sesión de diálogo y testimonio. Muchas gracias a todos. Bueno, mi nombre es Karina Maloberti, yo soy secretaria gremial de ATE SENASA en Capital Federal. Primero, en nombre de mis compañeras, compañeros, trabajadores, no solo del organismo, sino de toda la coordinación de los trabajadores estatales organizados en ATE del sector agroindustrial, el agradecimiento al presidente de la Comisión de Ambiente del Senado de la Nación, a Pino Solanas, a todo su equipo, a Alejandro Olmos, que cuando vinimos desesperadamente por lo que estaba ocurriendo con los puestos de trabajo y las funciones en nuestro organismo, rápidamente no dudó en abrirnos la puerta y hoy poder concretar esta posibilidad que para nosotros es poder multiplicar las voces de las y los trabajadores del Estado en el sector agroindustrial y poder contarles no solo a los legisladores, sino también a través de ellos a todo el pueblo argentino, algo que hoy por ahí vamos a compartir como una foto, pero sepan que es un proceso que se viene dando de desguace, de tercerizaciones, de privatizaciones, de funciones indelegables del Estado Nacional. En primer término, nosotros estamos acá por una obligación, tanto como trabajadores del Estado, pero como ciudadanos, como parte del pueblo argentino, en defensa de la soberanía nacional. Nuestra tarea en nuestro organismo es sensible a todo lo que respecta al cuidado, protección y garantía de la territorialidad de nuestro país, de la erradicación de nuestro pueblo en los territorios, del cuidado del hábitat y el ambiente, cuando las políticas públicas que pasan por nuestras manos son ajenas a las necesidades más inmediatas del campo postergado, de los pequeños, medianos productores, de la agricultura familiar, del campesinado, y no se tiene en cuenta la salud pública ni las necesidades alimentarias de nuestras localidades, de los sectores urbanos. Realmente, por eso nos organizamos gremialmente, pero para ser parte de lo que es un proyecto nacional de liberación concreta frente a este saqueo, a esta matriz agroexportadora, extractivista, contaminante. Y hace años que venimos como trabajadores, en nuestro caso, trabajadoras del SENASA, denunciando que cada uno de los puestos de trabajo que se cierran en nuestro sector, cada vez como en la década pasada, que nos dejaban este Estado menemista, neoliberal, reducido con más del 60% de nuestras compañeras y compañeros sin estabilidad laboral, alertábamos y pedíamos que pasen a planta nuestros trabajadores porque era garantizar las funciones indelegables sanitarias de un organismo clave para la salud de nuestro pueblo y la economía de nuestro país. Hoy nos encontramos, lamentablemente, porque eso no ha sucedido, con una ley que se dejó
y aprobada entre gallos y medianoches en el traspaso de administración, con una ley que habla de autocontroles en el servicio sanitario para la producción, comercialización e industrialización de nuestros alimentos. Y esto es lo que venimos a alertar. Rápidamente decirles que para nosotros no sobra ningún trabajador en el organismo. Falta presupuesto en vez de los ajustes y la política que ahora los gerentes de las grandes exportadoras que están administrando el Ministerio de Agroindustria. Para los gerentes, por ejemplo, han venido a administrar un organismo sanitario, abogados de Techín, gerentes del HSBC, que no sé cuántos sabrán de las enfermedades, zoonosis y plagas que ponen en riesgo sanitario a nuestro país y que incumplen los tratados internacionales, como es sabido en un mundo cada vez más interconectado y globalizado, lo que implica la responsabilidad social estatal en la comunidad internacional al no cumplir y poner a la Argentina como país riesgoso en posibilidad de exportar enfermedades y plagas al mundo. En ese sentido, venimos en el marco de la defensa de la soberanía nacional, del ambiente, de las producciones regionales y de los puestos de trabajo de cada profesional técnico y administrativo de nuestros organismos, a decir que con el desguace de este organismo, la tercerización de funciones indelegables del Estado y el recorte presupuestario, la seguridad alimentaria en Argentina no está garantizada, seguridad alimentaria que está relacionada en la posibilidad de contaminación de los alimentos que consumimos a través de posibles transmisiones de enfermedades zoonóticas. Realmente en la industria, al quitar controles de inocuidad y de calidad, también ponemos en riesgo la transmisión de agentes biológicos. De esto sabemos mucho los trabajadores del SENASA, cuando hoy, después de tanto esfuerzo, se había liberado, digamos, y erradicado algunas enfermedades, vuelven a aparecer en un mundo que los líderes supuestamente se habían comprometido a nivel mundial en el 2016 en la Asamblea de la ONU a garantizar la salud y la seguridad alimentaria, porque nuestros medicamentos ya son obsoletos frente a la resistencia evolutiva de bacterias, de hongos, de virus. Nuestro país, con estos empresarios que solo buscan negocios para unos pocos, han puesto en riesgo la salud pública del continente, de la Argentina y del mundo. De esto queríamos y venimos a hablar, sobre qué significa seguridad alimentaria, pero aparte también de algo que nosotros necesitamos, que el SENASA, en vez de despedir trabajadores capacitados, trabajadoras capacitados en normativas, en las áreas administrativas, técnicas y profesionales, abra y redefina y tome agentes para lo que es la defensa alimentaria. En un mundo que se sabe que está en guerra, en un mundo que históricamente se han especializado los estados en lo que es la defensa alimentaria por ya no contaminaciones accidentales en la producción, industrialización y comercialización de sus alimentos, sino las posibles contaminaciones intencionales en la competencia desleal de las transnacionales y que jueguen sus disputas económicas a través de guerras bacteriológicas en nuestra comida, en nuestras producciones, a través de posibles intentos, como estamos viendo, totalmente vulnerables cuando se está resintiendo nuestra soberanía con intereses foráneos, la defensa alimentaria de posibles estados o intereses extranjeros para poder contaminar nuestras aguas, nuestros campos, nuestros alimentos, en vez de fortalecer y trabajar interministerialmente con nuestros compañeros que están especializados en eso, nos despiden, nos ajustan, nos piden que nos retiremos del territorio y dejemos libre la hidrovía, dejemos libre la Patagonia, dejemos libre nuestras regiones para que se despoble nuestro territorio. Nos sacan, nosotros decimos nuestra función principal como policía sanitario, pero somos ya en este mundo avanzado, preventores sanitaristas, nos sacan del territorio
para que no los controlemos y puedan realmente hacer esa ocupación efectiva y quitarnos la soberanía de nuestro pueblo. Esa es la alerta, en ese marco es que venimos, por eso agradecemos y la verdad no nos extraña que el senador Pino Solana nos abra esta posibilidad porque siempre estuvo en la denuncia, no solo como también Olmos allá y a lo lejos, por eso nosotros también traemos la principal, digamos, consecuencia del sometimiento como es la deuda externa y serial pagadores que somos, siempre estuvieron en la defensa de la soberanía nacional y en la denuncia de la matriz agroexportadora contaminante extractivista. Así que sabemos que estamos en el lugar correcto para multiplicar las voces, para hacer un llamado no solo a los legisladores, hacer un llamado a los productores, a los consumidores. Hoy un amparo de los consumidores podría detener la sangría en nuestros organismos de agroindustria, que no nos despidan más, que no nos ajusten para que no los pongan en riesgo sanitario y en el riesgo de salud pública a todo el país. Así que en ese marco venimos a hablar sobre qué es lo que nos pasa como pueblo argentino, como ciudadanos y como trabajadores del Estado. Por mí, realmente muy agradecida y en nombre de mis compañeros también, y seguramente un compañero como Matías, que recientemente despedido, puede contar lo que significa su despido y cómo se resiente la función que él estaba realizando, o Mario, de la Dirección de Protección Vegetal, también podrá prácticamente en lo cotidiano lo que significa resentir estas funciones, y el compañero Jorge Rabetti de Provincia de Buenos Aires, histórico en el SENASA, de aquel SENASA que se conoció a hoy todo lo que se ha perdido. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Hola. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Matías Levín, soy trabajador del SENASA, recientemente echado junto a 343 compañeros, algunos de ellos reincorporados. Mi trabajo en el SENASA está en la coordinación de prensa, de comunicación institucional, y puedo contarles, dar fe de todo lo que he visto comunicando lo que hace el SENASA. Como para empezar, el Ministerio de Modernización, apenas llegado el gobierno de Cambiemos, hizo una evaluación en la cual faltaban en el SENASA más de 300 trabajadores. Hoy nos encontramos con un poco más de esa cantidad echados, o sea que estarían faltando, según Ibarra, más de 600 trabajadores hoy en el SENASA. Este es un organismo descentralizado, al igual que el INTA, por ejemplo, es un organismo federal con presencia en todo el territorio, y eso significa que muchos de los compañeros que hoy están fuera del organismo por decisión de este gobierno no están cumpliendo una misión importantísima, como es la de cuidar la sanidad de los alimentos, pero también todo lo que implica la cadena productiva desde los campos hasta que llega a las góndolas, no solo de nosotros, argentinos, argentinas y extranjeros que habitan nuestro suelo, sino también de los consumidores en otras partes del mundo. En casi todo el globo se comercializan productos argentinos. Los trabajadores del SENASA están todo el tiempo en el territorio. Mucho se ha dicho de que son administrativos, que sobran, que somos ñoquis, grasa militante, etcétera, etcétera, algo que ya conocemos todos. Los trabajadores del SENASA, y yo vengo a dar fe de eso porque lo he visto, recorrí ciertas zonas del país, los trabajadores del SENASA van a inspeccionar los cultivos, a inspeccionar los establecimientos productivos, uno por uno, los primarios, los secundarios. Toda la cadena de comercialización está supervisada por el SENASA. He visto cómo se controla la mosca de los frutos en Mendoza, he visto cómo se controla en las barreras zoofitosanitarias para que los distintos estatus de las distintas regiones que tiene el país conserven esos estatus ante los mercados internacionales. O sea, sin el SENASA no se puede exportar. Pero, además de esa dedicación que tienen mis compañeros,
además de esa camiseta puesta del SENASA que tienen mis compañeros. El organismo es necesario no solo como ese policía sanitario que mencionaba Karina, sino también por la inserción territorial para los pequeños productores y también para la agricultura familiar. En un país que se pretende ser el supermercado del mundo, o que este gobierno pretende que sea el supermercado del mundo, es imposible llegar a ese o cualquier otro objetivo parecido sin alguien que controle, pero que controle fehacientemente, sin intereses creados en la materia. Lo que pretende el gobierno nacional es que el SENASA se convierta en una mera auditoría, que las empresas se autocontrolen, se autogobiernen, y me parece que cualquiera se da cuenta de lo peligroso que eso puede ser. Cargill, Monsanto, cualquier transnacional controlándose, autogobernándose, haciendo los controles que hoy por hoy hace el SENASA, porque el SENASA tiene un inspector en cada parte de un frigorífico, por ejemplo. Tiene un inspector controlando, como decía recién, la mosca de los frutos, la langosta, esa plaga que asoló toda la región y en cuya materia el SENASA fue un faro para otros países. En sí, lo que vengo a decir es que el SENASA no sobra nadie, absolutamente nadie, está faltando gente capacitada. Cada uno de los despedidos ha tenido una carrera y se ha capacitado para estar ahí donde está, cumpliendo el rol indelegable del Estado. Esto es, como decía Karina recién, una afrenta, una pérdida de soberanía. Es otra maniobra artera de este gobierno para que ganen los mismos de siempre, los dueños de todo, y no hay más que negocios detrás de esto. En el medio, la comida de todos nuestros hijos, la nuestra, la de todos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mario de Gracia. Soy ingeniero agrónomo, técnico del programa fitosanitarios, en particular de programas de langosta, como mencionaba Matías Levin, que viene trabajando con el tema de la langosta, que hace ya 3 o 4 años que volvió a ser una preocupación en la Argentina, y otros programas fitosanitarios que tienen injerencia a nivel federal. Agradezco a Pino y a su equipo, a mis compañeros, por darme la oportunidad de expresar, porque tenemos mucho para decir, nada para esconder, a diferencia de los que achican el Estado, que tienen todo para esconder y no nos reciben y no nos dan una respuesta. Trabajo en programas fitosanitarios, tenemos una extensión a nivel federal en nuestros centros regionales y en nuestras oficinas locales, con gente operativa trabajando en los distintos programas. Uno de ellos es Langosta, como decía, que data de fines de 1800, dio origen a la sanidad vegetal en la Argentina, desde aquella comisión de acribiología, pasando por distintos organismos del Estado, hasta llegar a hoy lo que es el Programa Nacional de Langostas y Tucuras dentro de SENASA. Venimos trabajando con gente que tiene experiencia, una estructura hecha, que sabe trabajar, que sabe llevar adelante su tarea, que trabaja mancomunadamente, se pone la camiseta, no importa si llueve, si hay sol, si es de día, si es de noche, lo hace, no se fija en horario, trabaja y trabaja. Cansa ver pulular por los programas de televisión actualmente distintos políticos o figuras que supuestamente respetables para algunos, que dicen que el Estado hay que sacar gente porque está lleno de ñoquis. Dijeron que venían a sanear el Estado, dijeron que venían a sanear SENASA de esos ñoquis. Sin embargo, echaron casi 500 personas, de las que podemos dar fe cada uno de los que trabajamos con ellos y cada uno de los que estamos acá, de que son trabajadores, de que trabajan y trabajan mucho más que ellos, de que no tienen miedo de decir lo que hacen, de que cuentan y de que hacen su trabajo de manera conjunta, todas las regionales de toda la Argentina.
Por la nueva ley SENASA se están tratando de generar los entes fitosanitarios, que no es más que un reemplazo de las funciones indelegables que tiene que hacer el Estado, que hacemos nosotros y todos nuestros compañeros a manos del privado. Como decía Matías, es controlarse ellos mismos, es ser juez y parte, es el zorro cuidando el gallinero. Los entes fitosanitarios, después de 2 años de este gobierno que se le quiso dar más impulso, en principio parecía que eran la solución a algo para ellos, por supuesto nosotros nunca lo creímos, y yo voy a confesar algo, yo digo, acá no estoy entendiendo algo, tal vez hay algo que no estoy entendiendo, estos entes sanitarios van a funcionar, bueno, hoy a 2 años y ya yendo a miles de reuniones y escrutando todo lo que hay que escrutar al respecto, me doy cuenta que es una mentira para todos. Los entes sanitarios no les cierra a nadie, no les cierra ni a los entes, les cierra solamente a los entes y a las fundaciones que ya están formadas y ya tienen una estructura para generar plata. Lo que no le cierra al Estado no le va a cerrar a nadie, y va a cerrar únicamente si el Estado eroga presupuesto para esos entes y pasan a hacer el trabajo que hacíamos nosotros con una estructura y con una experiencia de trabajo que se transmite de trabajador a trabajador a manos de gente que no está capacitada para hacerlo ni tiene la estructura. Un poco era eso, contarles, ponerles en primera persona lo que sentimos los trabajadores de cada uno de los programas fitosanitarios. Yo soy de la parte verde, que llamamos de la parte vegetal. Igual está pasando en la parte animal con su dirección nacional y con todas sus funciones. Sabemos lo que está pasando en los frigoríficos. Vinieron a achicar el Estado y en lugar de decir que ya sería grave, que querían un Estado o un SENASA de tal o cual manera y tener un presupuesto para eso, no. Vinieron a achicar el presupuesto porque les piden, y ahora con el Fondo Monetario más todavía. O sea, tenemos un presupuesto chiquito y quieren modelar el Estado y los trabajadores a ese presupuesto. Nosotros vamos a resistir. Muchas gracias. Ahí termina todo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Rabetti. Yo soy secretario general de ATE de 3 distritos del conurbano bonaerense, que son el 6, Esteban Echeverría y San Vicente. Y además soy trabajador de SENASA desde el año 68 y miembro de la Coordinación Nacional de ATE SENASA. Bueno, en primer lugar agradecer al senador Pino Solanas por habernos permitido y haber abierto este espacio de debate. Agradecerle a Alejandro Olmos, a todo el equipo que colabora con Pino. Agradecerle a los panelistas que están aquí presentes, a mis compañeros y compañeras del SENASA, que son muchos que están acá defendiendo este organismo, a mis compañeros y compañeras del Movimiento de Acción Barrial que también nos acompañan y siempre nos acompañaron, y a todos los compañeros de Agricultura Familiar, del INTA, que están aquí presentes, muchas gracias. Y bueno, yo quiero iniciar esta intervención recordando que SENASA es el organismo encargado de la prevención y erradicación de las enfermedades, plagas vegetales, y que precisamente a raíz de todas estas medidas que se están tomando, que está tomando este gobierno neoliberal, se está poniendo en riesgo la prevención, se está poniendo en riesgo, por lo menos en inferioridad de condiciones, para poder afrontar la erradicación de las enfermedades y las plagas. Yo voy a ir un poquito más al detalle técnico, porque Zacarín y los compañeros se explayaron más en el marco más político de esto. Estamos viendo atrocidades que están llevando adelante con las políticas que determinan para el organismo, como por ejemplo aniquilar la expresión territorial que tuvo históricamente el SENASA, que es el veterinario en campo, los técnicos en campo, controlando todo lo que tenga que ver con el ganado en pie. SENASA debe controlar la trazabilidad desde el ganado en pie en el campo al producto en el plato del consumidor. Hay toda una cadena en el medio que se está descuidando y que se está intentando privatizar, delegar en privado. Esto viene
digo, habría que hacer varias lecturas, ¿no? Una que son los permanentes ajustes presupuestarios que viene sufriendo el organismo en estos últimos años. Es mentira que esto obedece a que hay déficit fiscal, porque el SENASA se autofinancia, o sea que tranquilamente puede funcionar con mucho más personal, puede funcionar haciendo mejores tareas, con más capacitación, y así todo estaría aportando el Tesoro. Entonces no nos podemos dejar engañar cuando dicen que estas reducciones presupuestarias tienen que ver con el déficit fiscal. En el caso del SENASA esto es una absoluta mentira. Además tenemos que ver que esto que tiene que ver con la relación Estado-mercado, mercado-Estado, para algunos hacen prevalecer el mercado sobre el Estado, como es en el caso del gobierno neoliberal, el gobierno oligarca, el gobierno de Mauricio Macri. Nosotros, los que estamos del lado del campo popular, entendemos que el Estado tiene que prevalecer sobre el mercado. El Estado tiene que regular todas las actividades que el mercado produce, no al revés. Estamos viendo, estamos en presencia de, como expresaba recién, de la aniquilación de la expresión territorial que SENASA tuvo a lo largo de la historia, en todos los pueblos, en todas las ciudades, a lo largo y a lo ancho del país, en contacto directo con los productores. Muchos veterinarios reportan hoy que con esta cuestión de haber informatizado todo, ¿no? y escondiendo detrás de la informatización el laburo de campo, el laburo técnico, el laburo de los veterinarios, el laburo de los ingenieros agrónomos, el laburo de los técnicos. Hoy se transformó el documento de tránsito animal en un documento de tránsito electrónico. Esto hace que ya se pierda el control de esa trazabilidad de la cual hablábamos, que se pierda el control de los movimientos de Hacienda que se van realizando, que se pierda el control de las vacunaciones que se deben controlar exhaustivamente año a año. Todo esto va desviando, ¿no? Y se delega esa tarea, esa certificación electrónica, en entes, como lo comentaba recién Matías, y en el sector privado. Hoy circulan los camiones jaulas llenos de ganado, sin haber sido certificados por ningún ente oficial, sino que lo hacen los propios productores. Esto es una vergüenza por donde se lo mira, además rompe con esa trazabilidad de la cual hablábamos. Hace poco se tomó la decisión de que el SENASA se vaya desentendiendo del control de la otra parte de la trazabilidad, que es la cadena de faena y de producción de alimentos, que el SENASA se vaya desentendiendo de esa cadena y que esto vaya siendo absorbido por las empresas a través de una figura, que es la de director técnico, donde estos se harían cargo incluso de la certificación sanitaria de todos los productos de la faena y los productos que se elaboran para consumo interno, no así para lo que se exporta. Esto lisa y llanamente marca en nuestro país un doble estándar sanitario. Es decir, controles oficiales y eficientes en manos del Estado para todos los productos que se exporta y que consume el mundo, y cero controles del Estado para lo que consume nuestro pueblo. Delegado en las empresas, cuando sabemos claramente que por idiosincrasia el empresariado argentino no raya a la altura de las circunstancias como para garantizar el autocontrol. Nos cuesta a nosotros, estando dentro de las plantas, que puedan cumplir con las normas que se les exige. Imagínense cuando directamente que la responsabilidad quede en manos de ellos. Hace días, y esto también es muy grave, hace días recibió la CAPROVE, que es la Cámara de Productos Veterinarios, una nota del SENASA donde le pide a la Cámara, y a través de la Cámara a todos los laboratorios, que presenten propuestas para aprobar los propios productos químicos y farmacológicos que ellos mismos elaboran. Sí, esto es una barbaridad, otra barbaridad por donde la miremos. Si nosotros estamos hablando de lo que nos cuesta combatir las consecuencias de los agroquímicos, los agrotóxicos, imagínense ahora con la potestad que van a tener los laboratorios de autoaprobarse los productos que ellos elaboran. Esto es un impacto muy fuerte en el medio ambiente, es un impacto muy fuerte en lo que consumimos todos. Hoy consumir harina de trigo es un veneno, precisamente por los agrotóxicos que se utilizan. Y van por más delegaciones privadas, van por más barbaridades en este tipo de cuestiones. Y bueno, me parece que esto cierra todo con el modelo de Estado que queremos uno y que quieren otro. El modelo de Estado
digamos, en principio es una estrategia de los gobiernos liberales y oligarcas, digo, porque me parece que estamos en presencia más de un gobierno de la oligarquía que del neoliberalismo, es que toman, lo tienen muy claro, y toman al Estado como herramienta de dominación y sometimiento de un pueblo. Nosotros, la clase trabajadora y todos los que pertenecemos al campo popular, debemos disputar ese Estado, porque la disputa de ese Estado va a representar para nosotros la herramienta como liberación nacional de todo un pueblo. Yo creo que ahí se centra la disputa. Hoy estamos en presencia de un Estado que lo están desmantelando por completo, ya no solo es SENASA, sino que vemos en todos los organismos está pasando algo similar. Hacen prevalecer el mercado por sobre el Estado, como lo decía antes, y en definitiva nosotros vamos a resistir todas estas políticas, entendiendo de que como pueblo debemos disputar ese Estado y transformarlo en una herramienta de liberación y que deje de ser una herramienta de sometimiento y de dominación para todo un pueblo. Como decía San Martín, cuando la patria está en riesgo, todo es válido, menos no defenderla. Nosotros acá con mucha claridad decimos, si el organismo en el cual trabajamos, SENASA, que es un organismo del pueblo, no es ni del gobierno ni es un organismo del pueblo, porque debe garantizar la salubridad y la inocuidad de los alimentos que consume todo nuestro pueblo. Si este organismo está en riesgo y el Estado está en riesgo, todo es válido, menos no defenderlo. Muchas gracias y muchas gracias a todos. Ahí me pidieron pasar un videito, unos minutitos. ¿Tiene sonido? Tiene sonido. ¿Tiene sonido, no? No está conectado. Perdón, esto que va a pasar Paola. Es el organismo que controla la calidad. Necesitamos poner el micrófono ahí, aunque sea para... ¿Tenés Esto cable? tiene que ver con que los trabajadores también tenemos propuestas. Esto le fue presentado al inicio de la gestión del ministro Burgay, hoy ya no en funciones, y esto se cajoneó y nunca le dio pelota, pero ¿Cable esto o demuestra pone que el los micrófono ahí? trabajadores también tenemos propuestas, no solo reclamos. Gracias. ¿Le ponemos el micrófono? Si no, esperamos un toque y que enchufa el cable, listo. Ahí está, espera un segundito y no le dispares que... Mejor para la filmación. Ah, bueno, por eso. O sea que esto no anda ahora. ¿Sabía que el SENASA es el organismo que controla la calidad y sanidad de los alimentos que comes? Con presencia en todo el territorio nacional, lleva el control sanitario de cada uno de los alimentos que se consumen en el país. Además, no me sirve a mí los controles el de video. las exportaciones Necesitaríamos que permiten más de la mitad del ingreso de divisas. Funciona como barrera sanitaria, garantizando que no pasen por las fronteras plagas y enfermedades que comprometen nuestra salud. Las autoridades del organismo de los últimos años han llevado al SENASA a un proceso de precarización de... No, en la compu creo que está ahí. No, sale por acá. Ah, buenísimo. Apoyarlo ahí en la mesa y listo. No, que lo tenga, no hay problema. No, acá está el cooler. Ahí, dale, disparalo cuando quiera. Yo lo escucho. Ahora sí. Sí, yo lo escucho. No de esa turbina, de costadito. De costadito. De los alimentos que comes. Eso, ahí. ¿Sabías que el SENASA es el organismo que controla la calidad y sanidad de los alimentos que comes? Con presencia en todo el territorio nacional, lleva el control sanitario de cada uno de los alimentos que se consumen en el país. Además, garantiza los controles de las exportaciones que permiten más de la mitad del ingreso de divisas. Funciona como barrera sanitaria, garantizando que no pasen por las fronteras plagas y enfermedades que comprometen nuestra salud. Las autoridades del organismo de los últimos años han llevado al SENASA a un proceso de precarización de trabajadores
y a la tercerización de funciones que amenazan seriamente los controles sanitarios. La situación se ve agravada con las nuevas políticas de este gobierno, que pretende privatizar los controles y dejar en manos de las empresas privadas autocontroladas la salud de toda la sociedad. Los sucesivos recortes de presupuesto, sobre todo desde el año 2017, amenazan la posibilidad de controlar los alimentos, al tiempo que aumentan las posibilidades de que enfermedades como la fiebre aftosa y la mosca de los frutos vuelvan a reaparecer. Hoy el SENASA está en peligro y tu salud también. Ante esta situación, ¿qué se puede hacer? Desde la Asociación Trabajadores del Estado proponemos valorar al organismo como garante de la calidad de vida de la población y otorgarle potestad en el ámbito de la seguridad agroalimentaria, entre otras cosas, con una mayor aplicación de la Ley Federal de Carnes. Recomponer su presupuesto, asignándole la totalidad de su financiación para garantizar el pleno funcionamiento. Esto tiene un impacto fiscal cero, ya que con lo que recauda el SENASA se puede autofinanciar. Revisar el convenio colectivo de trabajo del SENASA a fin de equipararlo con los organismos que realizan la misma función de control, como la AFIP o la aduana. Incluir al SENASA en la tasa aeroportuaria para mejorar su financiación. Corregir el desequilibrio entre la planta permanente y los trabajadores precarizados a fin de garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores. Generar una oficina de ética para la transparencia del funcionamiento y aumentar la actividad de la oficina de auditoría interna. Dar participación al Consejo Consultivo. Necesitamos garantizar la salud de la población. Para eso, el funcionamiento del SENASA es clave y hoy se ve en peligro. Peleamos por la salud y la calidad de los alimentos que comemos todos los días. Desde ATE, peleamos juntos por el SENASA. Hola, buenas tardes. Soy Mariana Conte, delegada de ATE INTA, y voy a leer un documento que hicimos con los compañeros de INTA que decidimos participar en esta actividad, apuntando sobre todo a la coordinación que venimos llevando con los compañeros de SENASA y de la SAF. Desde hace años, los trabajadores del INTA venimos denunciando la situación de desfinanciamiento del organismo que se ha acentuado en los últimos años, acompañado en este momento de una serie de amenazas y recortes por parte del Gobierno Nacional en una amplia gama de aspectos. Por un lado, el Ministerio de Modernización hace un análisis de dotación de personal totalmente fraudulento, que luego de analizar solo 3 de las más de 400 sedes del INTA en todo el país, arroja que en el INTA sobrarían 750 trabajadores. Esta reducción de personal, que implica un achicamiento del INTA, se lleva adelante mediante intimación a los trabajadores en condiciones de jubilarse, retiros voluntarios que en algunos casos son despidos encubiertos, congelamiento de vacantes y caída de convenios y proyectos que involucran ceses de contratos, y lo más grave, con la idea de despidos en forma de no renovación de los contratos anuales declarados por el ministro Echeverre. La planta no permanente incluye más de 2.000 trabajadores en esta situación. Una de las primeras conclusiones a las que llegamos es que es evidente que más temprano que tarde, los despidos están al caer. Quienes nos dicen que sobramos a la vez legitiman el actual saqueo que implica una renta financiera que, por ejemplo, se llevó el pago de 21.000 millones de pesos por los intereses de los LEVAC en los 2 últimos años, o los 70.000 millones de pesos que implicó la quita de retenciones a los agroexportadores solo en el año 2016. Cuando se habla de bajar el déficit fiscal y por ello recortar un 25% más el presupuesto de los organismos descentralizados como el INTA, no se habla de estas cifras monstruosas de quienes se benefician con la bicicleta financiera o la quita del pago de impuestos y que implican un traslado de capital hacia los sectores transnacionales más poderosos. Por otro lado, el recorte plantea la reestructuración de la institución y la programática del organismo, poniendo en tela de juicio el sistema de extensión y de investigación y proponiendo en contrapartida la injerencia más activa del sector privado ligado al agro, el llamado modelo holandés. La implementación del proyecto DIA, Distrito de Innovación Agroindustrial, implica llevar adelante una gestión público-privada donde el sector privado, como son los grandes consorcios semilleros y de agroexportadores,
financiarían gran parte de las líneas de investigación y por lo tanto podrían direccionar la investigación a los temas de su interés, perdiendo el INTA la autarquía en su propia definición de para quiénes y hacia dónde direcciona su sistema científico-tecnológico. Asimismo, el día se cruza con el interés que generan las tierras del INTA, que se dicen improductivas, y que llevaría a la venta o la utilización privada de tierras fiscales para negociados inmobiliarios con fondos de inversión. En la parte de extensión, desde hace tiempo las entidades del agro que forman parte del Consejo Directivo han venido planteando la caducidad del sistema de extensión del INTA, que es uno de los organismos estatales más extendidos a lo largo del país, con presencia territorial en los lugares más aislados, y que a pesar de que como trabajadores del INTA entendemos que puede tener falencias importantes, no creemos que la solución sea la privatización que se viene planteando y que ya hemos vivido en la década del 90, donde se cerraron varias experimentales y agencias de extensión. El desfinanciamiento nos atraviesa a los trabajadores del INTA en toda nuestra actividad, acota nuestra posibilidad de tener una carrera administrativa, de acceder a la estabilidad laboral para quienes están en planta no permanente, incluye la precarización de nuestras tareas, ya que no contamos con las medidas de higiene y seguridad elementales, hecho que ya nos ha repercutido antes con la muerte de nuestro compañero Diego Zoraire en el cumplimiento de una tarea insegura, o de Melissa Bogarín, víctima de la precarización laboral. Todas estas medidas de ajuste presupuestario van a paralizar nuestros sectores de trabajo y afectan a los órganos paritarios como la CIMAC o la COPIC, que emergen como reuniones vacías de contenido y de capacidad de resolución, donde propuestas importantes para nosotros, como el hacer los mapas de riesgo, quedan en meras herramientas que en lugar de ser progresivas apuntan a precarizar e instituir irregularidades y falencias graves. Asimismo, estos recortes golpean de lleno en nuestro convenio colectivo, con el bono por presentismo como la punta de lanza de un ataque concreto a derechos fundamentales como la maternidad o el cuidado de familiares. Y el nuevo sistema de asistencia, que entendemos que se transformará en la herramienta que será utilizada para definir despidos y disciplinarnos. Lo denunciamos como fraudulento porque se tendría que haber confeccionado en el marco de una paritaria que nunca sucedió. Frente a esta situación, en el INTA, el conjunto de los trabajadores nos encontramos en estado de alerta por el desguace del organismo y la posibilidad de despidos. Desde ATE estamos impulsando asambleas en todo el país como la herramienta genuina de los trabajadores para rechazar estas políticas y organizarnos frente a estos ataques. Apostamos a construir la unidad en la lucha con otros organismos de ciencia y técnica como el INTI, CONEA, CONICET, entre otros, con quienes confluimos en la defensa de los despedidos de estos y otros sectores estatales. Igualmente venimos construyendo con los compañeros de ATE la coordinación de los organismos dependientes del Ministerio de Agroindustria, hoy golpeados con más de 500 despidos, de los cuales, aun cuando ninguno sea de INTA, nos sentimos incluidos por ser compañeros de trabajo cotidiano, como en el caso de los trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar. Con amenaza latente de la conformación de listas y despidos en el INTA, los trabajadores decimos que no somos responsables de la crisis económica, ni somos ñoquis ni acomodados, y que por el contrario somos quienes hacemos todo lo que el INTA ha sido y es desde su inicio, sosteniéndolo con nuestro trabajo, nuestras capacidades y nuestro cuerpo y salud misma. Decimos no a los despidos en los organismos de agroindustria y en el resto del Estado, reincorporación de todos los despedidos, no al ajuste, en el INTA no sobra nadie. ¿Sí? Pasa. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Marcelo Ruesta, soy trabajador de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación en la provincia del Chaco y soy parte de la mesa de coordinación de ATE de los trabajadores de la Subsecretaría de Agricultura Familiar. Me acompaña Raúl Gorriti, compañero técnico de terreno de la provincia de Misiones, despedido recientemente de la subsecretaría, con más de 20 años de trabajo en el territorio. Que bueno, queremos agradecer el espacio que nos dan al senador Solana, a todo su equipo, y acompañar en esta jornada también a los compañeros de la coordinación de organismos de agroindustria, con los cuales venimos fortaleciendo la lucha en contra de este vaciamiento que está sufriendo el Ministerio y por supuesto por la reincorporación de todos los compañeros despedidos, porque consideramos que no sobra ninguno en el Estado Nacional.
La Subsecretaría de Agricultura Familiar trabaja con una multiplicidad de familias en un complejo y diverso, digamos, características, digamos, que son decenas de miles de familias que viven y producen en el campo a lo largo y ancho del país. Son familias que poseen en algunos casos todos los medios de producción o algunos, y que la mayoría de los casos o todo el trabajo implica, digamos, el trabajo familiar. El conjunto de familias incluye crianceros, horticultores, pescadores, artesanos, las economías regionales. Las familias están insertas en la cultura local de cada territorio y aportan alimentos de alta calidad a la mesa de las familias a nivel local, y también son responsables del cuidado de la biodiversidad en cada uno de sus territorios. La información disponible actual a partir del Registro Nacional de Agricultura Familiar dice que tenemos registrados unos 150.000 núcleos de agricultores familiares, de familias, y en un universo aproximado de 250.000 que hay en todo el país. Digamos, las estadísticas son bastante atrasadas, los censos no fueron muy confiables porque no consideraban a la agricultura familiar históricamente, pero estamos hablando de que la producción de la agricultura familiar aporta entre el 66 y el 70% de lo que nos alimentamos todos los argentinos. Las políticas en apoyo al trabajo de la agricultura familiar fueron inexistentes por mucho tiempo, fueron focalizadas y discontinuas en otros. Se logró cierta institucionalización a partir del 2008 con la creación de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, y en el 2014 se logró la aprobación de la Ley 27.118 de reparación histórica de la agricultura familiar para la construcción de una nueva ruralidad en la Argentina. La Subsecretaría forma parte actualmente del organigrama del Ministerio de Agroindustria y es el principal organismo de extensión rural dedicado al sector familiar, campesino e indígena del país. Somos trabajadores todos profesionales e idóneos de diversas disciplinas que desarrollamos nuestro trabajo en el sector de la agricultura familiar campesina y de pueblos originarios dentro del Estado Nacional. Somos técnicos organizados en equipos territoriales multidisciplinarios que promovemos el desarrollo de oportunidades para mejorar las condiciones de vida y producción del sector. Promovemos y asesoramos procesos de desarrollo rural integral con agricultores familiares, campesinos y pueblos originarios a través de la formulación, gestión y ejecución de proyectos productivos de comercialización, comunicación, organización, acceso a la tierra y al agua. Realizamos el Registro Nacional de la Agricultura Familiar, RENAF, y el monotributo social agropecuario, que le permite a los productores facturar y estar en el mercado formal, digamos, por su producción, que hoy está suspendido. Hoy no podemos inscribir más a productores en el monotributo social agropecuario, y a su vez los aportes que debía hacer el Estado Nacional, tanto el Ministerio como Desarrollo Social, para garantizar la obra social y los aportes jubilatorios de los productores, son adeudados. Digamos, hay varios meses en los que vienen adeudando, dicen ellos que se van a poner al día, pero lo que implica es que los productores ahora no tienen cobertura de la obra social porque los pagos están adeudados. Digamos, tenemos casos de productores que personas, digamos, madres que fueron madres, digamos, que no la dejaban salir al hospital hasta que no paguen porque la obra social estaba suspendida. Digamos, se cuenta en la Secretaría de Agricultura Familiar, cuenta con delegaciones provinciales en 23 provincias de todo el país, distribuidos, digamos, en tareas administrativas, comunicativas y en equipos técnicos interdisciplinarios, como decía, que abordamos problemáticas territoriales de manera integral, desde lo productivo, económico, pero también lo social y lo cultural. Gran parte de las familias que pertenecen al sector de la agricultura familiar viven en zonas marginales, o se hallan alejadas en pueblos, o se localizan en sectores y asentamientos periurbanos precarios, con escaso de todo tipo de recursos. Sin embargo, producen alimentos y otros bienes y están conectados al mercado local, educan a sus hijos y llevan adelante sus hogares. En este sentido, la cobertura territorial de la Subsecretaría de Agricultura Familiar juega un rol fundamental. Se constituye en pilar para llevar adelante acciones que provienen de diversas áreas del Estado y de otras fuentes de financiamiento. Además, la localización regional y territorial en zonas de escasa infraestructura social y de servicios públicos y áreas expuestas a condiciones climáticas adversas
hace a los agricultores familiares la población más vulnerable al cambio climático, quedando severamente afectados ante sequías prolongadas, inundaciones, granizo y temperaturas extremas. Los problemas a los que se enfrenta, además de estos, el sector de la agricultura familiar, son muy diversos e integrales. Son la falta y el acceso a la tierra y al agua, la dificultad de comercialización en escala, el acceso o la imposibilidad de acceso a tecnología e inversión en infraestructura predial, problemas para integrarse a las cadenas productivas de agregado de valor con precio justo para sus productos. Ante esto, nosotros decimos que existe la ley, que es la número 27.118 de reparación histórica de la agricultura familiar, que persigue la finalidad de identificar principalmente al sector como sujeto productivo y no como sujeto asistencial. Generar un banco de tierra, promoción de semillas criollas, promover los derechos de los pueblos originarios, apoyar a las organizaciones de la agricultura familiar, el financiamiento e investigación en tecnologías apropiadas y desarrollar una cadena nacional de comercialización y compra estatal. Esta ley está vigente, pero no está reglamentada, no se está cumpliendo y no hay políticas activas para lograr los objetivos de la ley, ya que consideramos nosotros que dotar a la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la misión que impulsa esta ley favorecería la agricultura familiar campesina e indígena e iría en contra de los intereses del sector agropecuario empresarial concentrado, cuyos referentes conducen hoy el Ministerio de Agroindustria. El discurso de la gestión actual busca desprestigiar el trabajo de nuestro trabajo, diciendo que ha sido un trabajo asistencialista, y ahora proponen una mirada empresaria que según ellos supera a la actual. La actual, digamos, que tiene una dependencia del Estado y es ignorante. En ese marco se entiende cómo se recortaron áreas específicas como juventud, género y agroecología, que históricamente han sido fundamentales para fortalecer la organización de la familia y considerar el desarrollo de las comunidades rurales. Esto es un gran retroceso, consideramos, ya que, por ejemplo, la agroecología es un área que gana terreno en todas las áreas técnicas, productivas y académicas. Las políticas de apoyo a la población rural en Argentina han logrado objetivos claros de disminución de pobreza y hambre. Han logrado arraigo, cuidado de la biodiversidad, particularmente los bosques nativos y las semillas criollas, defensa de los pueblos originarios, entre otros. En definitiva, muchas veces estas políticas son la vía de acceso y la defensa a los derechos humanos de las generaciones actuales y futuras. La agricultura familiar tiene la cualidad de la persistencia. Hoy la gente que vive y produce en el campo no quiso irse en las distintas oleadas de migración a las ciudades que hubo en la historia del país. Hoy, que las ciudades también expulsan, donde hay mucha gente que quiere volver al campo, hoy que la población empieza a valorar y buscar alimentos sanos, locales, naturales, artesanales, no como un lujo, sino como un derecho, hoy que más que nunca hacen falta políticas activas para el apoyo a las producciones y a la vida en el campo, nosotros consideramos que es fundamental el rol de la Subsecretaría de Agricultura Familiar. A nivel internacional, organismos como la FAO, la OMS, la OPS, el ICA, la ONU, el BID, reconocen el rol fundamental de la agricultura familiar en la alimentación, en el cuidado de la biodiversidad, en el arraigo de la población rural, en lo económico y en lo cultural. Y asimismo refuerzan estas organizaciones la importancia de políticas públicas sólidas y continuas para el sector. Para trabajar productivamente y lograr objetivos de desarrollo hace falta técnicos que recorran continuamente los territorios, que dialoguen cotidianamente con las familias y sus organizaciones, que articulen con otras instituciones del Estado, que gestionen proyectos de acceso a los recursos productivos, al agua, a la titularización y acceso a las tierras, a los mercados nacionales y locales, a las tecnologías apropiadas, y también se necesitan políticas públicas integrales. Las políticas focalizadas y específicas son sin duda insuficientes pensando en transformaciones más profundas. Creemos que debe existir una política integral del Estado desde todos los estamentos del mismo, que verdaderamente profundice y garantice las herramientas que permiten el arraigo rural. Actualmente no existe ninguna propuesta de trabajo con recursos orientados a fortalecer el sector de la agricultura familiar, sino que también la institución nacional, la SAF, que está encargada de acompañar al sector, tiene una estructura precarizada. Esto favorece la precarización laboral y la informalidad de los trabajadores, ausencia de evaluaciones de desempeño, falta de mecanismos para la formación y perfeccionamiento de los técnicos,
carrera administrativa, etc. Lo que deja al trabajador desamparado a la hora también de terminar su relación contractual. No tiene indemnización, no hay justificación ni causal de despido. En el marco de una política de achique el Estado, la situación actualmente se recrudece con despidos. Más de 150 despidos en el mes de abril se suman a más de 60 en el año 2016. El Ministerio argumenta para nuestros despidos y nuestra inseguridad laboral que el trabajo que realizamos es temporal, cuando todo lo anterior que detallé anteriormente demuestra, inclusive la ley 27.118, que nuestro trabajo es una tarea permanente y parte de una política de Estado. Esto evidencia que la variable de ajuste terminamos siendo siempre los trabajadores. El resultado de todo el desmantelamiento de la SAF son territorios desatendidos, equipos territoriales desarmados, procesos de trabajo interrumpidos debido a los despidos sufridos, falta de recursos en general, insuficiente cantidad de fuentes de financiamiento para proyectos y actividades. Estamos ante el retroceso de los procesos sostenidos por más de 25 años en todo el país. Actualmente estos procesos son sostenidos únicamente con el compromiso y la voluntad de los técnicos que estamos en el territorio, que utilizamos nuestros recursos propios y construimos día a día el trabajo sin acompañamiento institucional, tanto en recursos como en directivas de trabajo. Estamos convencidos que la reglamentación de la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar daría el marco institucional y los recursos necesarios para poder llevar adelante el trabajo en todos los territorios de nuestro país. Por eso, los trabajadores y trabajadoras de la SAF nucleados en ATE exigimos la reincorporación inmediata de todos los trabajadores despedidos de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación y de todos los organismos de agroindustria. Defendemos las políticas públicas activas para la agricultura familiar, no el vaciamiento de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación y la reglamentación de la Ley 27.118, Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, con asignación presupuestaria acorde a las necesidades del sector y un Estado presente. Gracias. El compañero Raúl Gorri nos puede contar qué es lo que es el trabajo territorial de la subsecretaría. Bueno, le agradezco a la gente de acá de la casa que nos haya invitado, a los compañeros del sindicato también que nos haya facilitado y propuesto la participación aquí. Agradezco, me anima profundamente ver a los compañeros del SENASA y del INTA acá en la misma mesa, porque hoy estamos en la mesa, compañeros, mañana vamos a estar en la calle. Eso estoy seguro. Vamos a pelear por la recuperación de todos los despedidos y despedidas de este gobierno traidor. Eso me anima profundamente y me da ánimo para comentar que, bueno, mi historia es la historia un poco de cientos de compañeros de agricultura familiar, pero también de miles de trabajadores municipales, provinciales y de organismos nacionales. Somos contratados, siempre dijimos, somos contratados porque somos el fusible del modelo. Apenas la cosa se ponga fulera, los primeros en rajar van a ser a nosotros, y siempre lo dijimos, y siempre luchamos por ingresar la plata permanente. Y desde el gobierno de Alfonsín hasta este gobierno nos han maltratado en eso, compañeros. Nos han maltratado, compañeras, en eso. Siempre nos tuvieron contratados y nos dejaron de pechito frente a este gobierno. De oligarca, de aristócrata, como señaló el compañero Ravetti. Nos dejaron de pechito. Así que la responsabilidad no es solo de este gobierno, sino de todos los que vinieron atrás también. Cada uno que se ponga la responsabilidad que le cabe. Yo estuve 9 años contratado. Yo ingresé en el año 86. 9 años contratado en el Ministerio de Agricultura, lo que era la Secretaría de Agricultura, la SAGIP. Ahí estuve laburando, estuve trabajando la parte de información. Y después yo dije, no estudié en una universidad pública solo para estar acá haciendo este laburo. Mi trabajo tenía que estar con los que necesitaban directamente y con los que habían financiado mi educación en una educación pública. Que siempre son los pobres los que más pagan, porque en cada kilo de harina ahí van más los impuestos para financiar también la universidad pública.
Y yo vengo de una familia trabajadora y no hubiese podido estudiar si no hubiera sido por la universidad pública. Así que me fui a Misiones con mi familia, con mi esposa, con mis hijas. Y ahí estuve 21 años, en total 30 años, contratado por el Estado. Y un día no puedo entrar en mi cuenta de correo institucional, llamé al ministerio preguntándole por qué no podía entrar y me dijeron lo mismo que le dijeron a Martín Fierro, porque no estás en la lista. No estás trabajando más en el ministerio. Y al día siguiente tenía la carta de despido en el correo. Y la carta de despido de todos los compañeros, que la mayoría tiene 9 años a más de antigüedad, dice que porque entre el 2013 y 2015 ingresó mucha gente al Estado. Tampoco es un motivo para despedir a los compañeros y compañeras. Así que con esta introducción voy a hacer les voy a comentar un poco qué es lo que es nuestro trabajo, que comentó recién Marcelo. Se torna árido comentarlo. Árido. Entonces yo me tomé el atrevimiento de traerle unas fotos, porque cuando se habla de agricultura familiar también es un término mentiroso. Los funcionarios de ahora del Ministerio de Agricultura hablan de los agricultores familiares, ¿sí? Del medio ambiente, hablan. El agricultor familiar incluye hasta una familia que tiene hasta 200 hectáreas de soja y maneja su propio equipo de producción de soja, ¿sí? Desde ese tipo hasta con lo cual nosotros trabajamos, que su principal activo, su principal herramienta de trabajo sigue siendo una azada y un machete. Todavía. Con esa gente nosotros trabajamos principalmente. Desde ya, que por suerte también muchos compañeros trabajan con productores que están un poco más capitalizados y que no solamente llevan la fruta en una canasta, como dicen muchos campesinos, sino también la pueden llevar en una camioneta. Así que yo les traje unas fotos para mostrarles un poco las producciones, a ver si se ve rápidamente voy a hacer un paneo. ¿Se ve? A ver. Esta gente que hace azúcar rubio y esa es la caña de azúcar que está pronta a pasar por un trapiche para sacarle el jugo, ¿sí? Ahí se ven en las puntas se ve el bagazo y ahí bajo techo los trapiches. Rápidamente lo paso. Ese es el azúcar que mucha gente puede consumir, que desde allá de Misiones llega hasta las dietéticas acá de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Santa Fe y tantos otros lugares. Los hacen estos campesinos. Ahí está doña Francisca. Y acá está la gente de PIP, productores independientes de Piraí, que es medio desordenado, pero es como van viniendo la foto, no importa. PIP son productores independientes de Piraí, gente que se organizó hace 13 años en defensa de su comunidad, que está en el medio de un mar de pinos en Puerto Piraí, y exigió tierra. Estaban rodeados de un mar de pinos de la empresa en aquel momento Alto Paraná, ahora Arauco, sociedad anónima, una multinacional de la forestación. Y nosotros le arrancamos, después de 13 años de lucha, le arrancamos a la legislatura misionera una ley de expropiación de 600 hectáreas de esa tierra que estaba hacía 50 años en manos de la forestación. Se la arrancamos y los campesinos sembraron el zapallo, cáscara de hierro, y están ahí tratando de vender, y no pudimos llevar esos zapallos de Puerto Piraí a Posadas. No pudimos, son 200 kilómetros. ¿Por qué? Porque nos hacían falta 10.000 pesos para pagar un camión del flete. Y mientras tanto la contracara es que en el Plan Belgrano, de los cuales muchos tenían expectativa, el Plan Belgrano, que era para superar la pobreza de las 10 provincias más ricas superar la pobreza de las 10 provincias más pobres del país. Bueno, finalmente los resultados son que en diciembre del 2017 se pagaron 400 millones de pesos, y en febrero del 2018 600, en total 1.000 millones de pesos a los productores sojeros
de las 10 provincias del norte. Googleenlo, Plan Belgrano, el precio de la soja. Y nosotros no pudimos llevar ese camión de zapallo, cáscara de hierro a Posada a vender. Una vergüenza. Ahí con los productores cañeros cortando caña y cargando en el tractor. Les quiero mostrar el tractor nuevo. Bueno, ahí es un productor, Don López, que yo digo es millonario en mandarina. Bueno, son productores que llevan al pueblo. Es lo que están hablando los compañeros del SENASA. Son producciones agroecológicas, sin venenos, para los trabajadores de los pueblos. Eso no se compra en el supermercado. La gente lo lleva a la feria y se lo vende a buen precio. Un productor, un municipal puede comprar esas mandarinas porque está a un precio accesible. ¿Se entiende? Ese es nuestro trabajo, garantizar la presencia constante de los productos locales, de la cultura, la harina de maíz blanco con la cual la gente hace el borí de gallina, que es una comida de la cultura guaraní. No la compra en Coto, no la compra en el supermercado California ni en ningún otro, lo compra de los campesinos. O sea, tiene que ver con la cultura. La mandioca. Don Benítez, orgulloso. Bueno, nosotros trabajamos con toda esta gente, por más que Nancy, Demesio con su ananá, son muestras. No sé si quiero ser gráfico, con qué gente nosotros trabajamos, ¿sí? Bueno, resulta que ahora no tenemos, eso es maní, allá está Don Villalba. El maní ese lo sembraron y es para hacer incorporación de valor agregado, para hacer confitura. A ver, voy a mostrar otras fotos que tienen que ver con lo que nosotros, y con esto termino. Bueno, trabajamos también con los guaraníes, ¿sí? Hacemos esto también, denunciamos los desmontes ilegales que hacen los empresarios, ¿sí? Esa es la comunidad, la aldea Isirí. Y en mayo de 2016 se mandaron un flor de desmonte de tierra indígena. De un día para el otro, después nosotros hicimos la denuncia, levantamos la polvadera, no pasa nada. Hablo con la gente de bosque y la mina ni sabe de qué se trata. Territorio liberado, ¿no es cierto? Bueno, con las comunidades campesinas nosotros lo que hacemos con indígenas y campesinas es establecer el lazo de solidaridad. En este caso los campesinos le están dando rama de mandioca para plantar en la aldea. Y aquel vehículo viejo que está allá del año 96 es el vehículo que nosotros tenemos, que se vive rompiendo, que no tiene frenos, que no tiene no sé qué, la revisación, la verificación técnica. Una compañera le sacaron el registro, tiene que pagar 1.500 mangos porque el ministerio no se desentiende. Ese es el racionamiento. Eso es lo que nos pasa, ¿sí? Y para terminar, no los quiero aburrir, lo que nosotros queremos, y lo que tratamos de hacer es evitar que la gente salga del campo. Entonces, también trabajamos en el tema de la comercialización. Y ahí estamos ayudando, por ejemplo, otra de las camionetas, somos 20 técnicos, tenemos esta camioneta Amarok y esa Nissan Patrol verde. Bueno, son bolsas de azúcar que nosotros ayudamos para la comercialización. Ahí están las compañeras en el Masticar, en la feria Masticar que se hace acá en Buenos Aires. Ellas van y salen los diarios, van los políticos, se sacan fotos con ellas, pero finalmente después no pasa nada, ¿sí? Ellos siguen con grandes esfuerzos para producir, con grandes esfuerzos para comercializar. Y esta gente que vende, verduras, ¿sí? Verduras. Y finalmente lo que les quiero mostrar son las cosas que nosotros queremos evitar, que es esto. Esto queremos evitar, ¿sí? Queremos evitar el éxodo rural y el avance del modelo forestal. Fíjense, ahí donde estaba el patio de la casa están creciendo los pinos, ¿sí? Se ve, ¿no es cierto? Claramente, lamentablemente es demasiado claro, ¿sí? Los pinos donde vivían las familias. Una casa, ahí está el piso,
el alisado del cemento, ¿sí? De esa casa que antes vivía una familia, ¿sí? Bueno, eso es lo que queremos evitar y nosotros, bueno, nos oponemos a los desalojos. Termino con esto, nos oponemos a los desalojos, ayudamos a la gente a enfrentar los desalojos que son ilegales, va la policía y nosotros le decimos no todo lo que hace la policía es legal, eso es ilegal, no puede ser, y bueno, estableciendo redes entre campesinos e indígenas logramos evitar los desalojos. Esto que ustedes están viendo, esos pinos que están ahí, el Estado, o sea, todos nosotros, con la ley de promoción forestal, la 25080, nosotros pagamos actualmente por cada hectárea plantada en ese momento, ¿sí? Certificada, o sea que está lograda esa plantación, ponemos 21.000 pesos, se le entrega a la empresa forestal. 21.000 pesos por hectárea. Ellos dicen que el costo es 24, o sea, el Estado le paga el 80% del costo de plantación, o sea, es tremendo, ¿se entiende? O sea, es como que nosotros le estamos dando, le estamos comprando la bala para que nos liquiden, más o menos así. Entonces, termino con esto, brevemente, tengo muchas más fotos para mostrar, pero no da porque ya esto se hace largo. Lo que quiero decir es que no somos población sobrante, los trabajadores del Estado, no somos población sobrante, no somos corderos de sacrificio en el altar de las cuentas públicas, porque todos hablan del déficit fiscal, todos hablan del gasto, pero nadie habla del ingreso. ¿Cuánta guita no ingresa? Por la exención de las retenciones al maíz, al trigo, son cantidades, 10.000 millones de dólares, son cifras astronómicas. No sobramos y nosotros vamos a pelear hasta el último aliento para ser reincorporados y que haya un Estado que esté al servicio de los trabajadores, que esté al servicio del pueblo. Gracias, compañeros. Perdón, digamos, en el video anterior quería denunciar que en el día de ayer, digamos, el 5 de junio, hubo una represión a una organización, a la Unión de Trabajadores de la Tierra, de acá de la provincia de Buenos Aires, en el partido de Florencio Varela, donde había 300 familias reclamando pacíficamente por la ley de emergencia agropecuaria, por la mejora de los caminos y por otras, digamos, mejoras en sus condiciones de vida, y fueron reprimidos, golpeadas las mujeres con los niños y detenidos compañeros que esperamos que hayan sido en este momento liberados, y si no exigimos inmediatamente la liberación y la basta de represión a todas las organizaciones de la agricultura familiar que luchan por sus derechos. Perdón, disculpen. Hola. Bueno, yo soy César Lerena, soy asesor del senador Pino Solanas, ex agente de SENASA, septuagenario, desde el 76 al 86. Ya muchas de estas cuestiones pasaban, parece mentira. Y lo notable que antes de ayer le mandé un email al presidente de SENASA diciendo que sacara de la página digital de SENASA que SENASA se había creado en el año 1990, porque SENASA acaba de cumplir 50 años de existencia. O sea, SENASA, el servicio, entonces Dirección General de Sanidad Animal, se creó en el año 1968. Es decir, hace 50 años Argentina tenía uno de los servicios sanitarios más importantes del mundo. Yo he escuchado la demanda
las propuestas, la preocupación, y verdaderamente uno se siente tiene una sensación de desesperanza, ¿no? Porque organismos de esta naturaleza, como el INTI, como el INTA, que han sido fundamentales en el desarrollo nacional, y estén pasando por estas situaciones verdaderamente lamentables. Voy a hacer simplemente una reseña de cómo, de esta historia de 50 años de SENASA, una sintética, ¿no? En el año 1900 se dicta la ley 3.959, que es la ley que se llama de Policía Sanitaria de los Animales. Hay un artículo 10º, que es el que da prácticamente nacimiento a SENASA, que luego se sustituye por la ley 17.160. Y esta ley da lugar al decreto 4238/68, que es casi la Biblia del Servicio Nacional de Sanidad Animal. Y la que esta norma, que no tiene nada que envidiarle a cualquier norma internacional de sanidad animal del mundo, es la que ha permitido a la Argentina exportar productos de altísima calidad. Y obviamente la aplicación de esa norma estuvo en esa época en manos de los médicos veterinarios, de los técnicos en los que aprendíamos los médicos veterinarios. Luego, en el año 96 se dicta el decreto 660, que se fusiona el IASCAP con SENASA, y lo que era el Servicio Nacional de Sanidad Animal se constituye en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. En el año 90 se dicta la ley 23.989, que dice que crea el SENASA. Bueno, esta ley es la que yo acabo de decirle al presidente de SENASA, que por favor no refiera a la creación en esa fecha, porque es una falta de respeto a los muchos profesionales que han prestado servicio en SENASA y que lo han hecho grande, ¿no? En el año 96 se dicta la ley 24.629, que refiere a fusionar y que da lugar luego a esta fusión de la que hablamos. Luego voy a tratar de pasar por encima un montón de normas para no aburrirlos. Pero en el año 69 se dicta la ley 18.284, que es la norma conocida como Código Alimentario Argentino. Es decir, las dos normas principales que rigen la sanidad en la Argentina son el decreto 4238/78 y sus modificaciones, y el Código Alimentario Argentino. Pero aquí empezamos a ver algunas cuestiones. En el decreto 660, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentario es quien asume las competencias, facultades, derechos y obligaciones de las entidades que se fusionan. En el decreto 1585, el artículo 2 le establece ya a la entidad fusionada la responsabilidad de ejecutar las políticas sanitarias en materia de sanidad y calidad animal y vegetal, verificando el cumplimiento de la normativa vigente. Y el tercero y cuarto establece la competencia sobre el control de tráfico federal, importaciones y exportaciones de los productos, subproductos y derivados de origen animal y vegetal. Es decir, está claro quién es la autoridad de aplicación de las políticas sanitarias de la Argentina. El decreto 18.284, que es el Código Alimentario Argentino,
establece las disposiciones que se aplicarán para cumplir las autoridades sanitarias nacionales, provinciales y municipales. Es decir, que estas dos normas establecen claramente que es el organismo SENASA y Salud Pública de la Nación, no entidades privadas, quienes deben aplicar las normas sanitarias que rigen en la República Argentina. Para no aburrirlos, hay otras normas que refieren que la Autoridad Sanitaria Nacional, los inspectores o funcionarios debidamente facultados tendrán la atribución de penetrar en los lugares, ejercer las actividades, etc. Los funcionarios encargados de vigilar el cumplimiento de las disposiciones. Las funciones que la ley 18.284 del Código Alimentario Argentino atribuye a la Autoridad Sanitaria Nacional serán ejercidos por la Secretaría de Salud Pública, salvo para los productos de origen animal. Bueno, luego esto, a través de la función y de los vegetales, está a cargo de SENASA. También refiere a que la ley atribuye a la Autoridad Sanitaria Nacional la verificación de las condiciones higiénicas y sanitarias, los funcionarios técnicos de la Secretaría, pero bueno, después aparece una ley que han mencionado aquí varias veces, que es la ley 27.233 del 2015, que declara de interés la sanidad de los animales y los vegetales, así como la prevención, el control, etc. Pero esta ley dice, entre otras cosas, y amplía y quedan comprendidos en los alcances de la presente ley las medidas sanitarias y fitosanitarias definidas en el Acuerdo de Aplicación de las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio, y precisan en el artículo 4 y 5, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria es la autoridad de aplicación y el encargado de planificar, ejecutar y controlar el desarrollo de las acciones previstas en esta ley. Sin embargo, párrafos después, esta ley dice que la Comisión Nacional de Alimentos tiene como función las tareas de asesoramiento y apoyo y seguimiento del Sistema Nacional de Control de Alimentos, y abre la puerta a la posibilidad de privatizar los servicios. Dice el artículo 7, sin embargo, que a fin de concurrir al mejor cumplimiento de las responsabilidades asignadas en la presente ley o de los programas sanitarios de investigación que ejecute, o con el propósito de complementar su descentralización operativa, el servicio o SENASA podrá promover la constitución de una red institucional, pero se refiere a asociaciones inclusive sin fines de lucro o con acuerdo a entidades académicas, colegios profesionales, entes nacionales, etc. Es decir, si uno hace un análisis desde la creación del año 1900 a hoy, vemos que los controles de SENASA, que eran exclusivos de esa institución, como que se han ido relajando, y los vemos en algunos hechos, que posiblemente los que hemos estado en SENASA o los que están en SENASA les han ido pasando desapercibidos o no han tenido tal vez la suficiente fuerza. Este no es un problema de este gobierno, bien dijo algún compañero, esto viene ocurriendo desde hace muchos años, ¿no? Entonces aparecieron el pago de ayudantes de playa por parte de los frigoríficos, la tercerización de los servicios de laboratorios, la tercerización de la fundación de las vacunaciones de aftosa, los veterinarios de registro, la primacía de las auditorías externas internacionales sobre los dictámenes del ente oficial nacional. Entonces, esta decadencia y burocratización que afecta a SENASA tiene mucho que ver en todo caso con una política llevada a cabo por las distintas autoridades.
Sin embargo, yo creo que hay suficientes argumentos legales para sostener que este tipo de servicios, como plantea esta última ley, que pomposamente la denomina de declaración de interés de la sanidad de los animales y los vegetales, hay suficientes argumentos legales para sostener que la policía sanitaria, el rol de policía sanitaria es un rol indelegable y no puede de ninguna manera transferirse a empresas privadas. Y dicho sea de paso, le es incompatible al presidente de SENASA tener relaciones de cualquier tipo con entes privados. Así que de la misma manera es imposible que entes privados garanticen la sanidad animal y vegetal de la Argentina. Esto, como se ha dicho bien aquí, tiene una trascendencia sanitaria. En verdad, el senador Pino Solanas y el que suscribe, nos hemos hecho hace un par de meses un control laboratorio de presencia de agroquímicos en sangre y orina, y nosotros que somos dos personas urbanas, yo digo, el senador come más natural que yo y le dio peor que yo los análisis, y creo que es la causa, porque la presencia de agroquímicos en los campos, las especies que consumen esos pastoreos. Ustedes, los que han estado en frigoríficos, están en frigoríficos, saben que los controles de hormonas, anabólicos, antibióticos, etcétera, pueden llegar a descalificar esa producción para la exportación a Europa, pero esa producción descalificada va a consumo nacional. Entonces, acá en verdad que el SENASA viene siendo precarizado laboralmente, como alguien mencionó, y también viene siendo destruidas sus herramientas para que cada vez se presente el organismo como un organismo más ineficiente, más burocrático, más incapaz de resolver los problemas. Y se ha venido tolerando la presencia ya de la privatización de distintos servicios, y hoy la cosa, con un gobierno de estas características, se agrava. Se agrava porque, como ustedes saben, estos servicios, y alguien bien dijo, SENASA se autofinancia, y esa autofinanciación tiene que ver con el pago de tasas, y entonces hay quien cree que puede eliminar las tasas, muestra a supuestos directores técnicos, que yo suscribo que debe haber directores técnicos profesionales, es una fuente de trabajo, pero de ninguna manera puede certificar sanitariamente la salida de las plantas un director técnico, porque no se puede ser juez y parte. Así que, y respecto a la autogestión, es una herramienta fenomenal. La aplicación de planes HASA, etcétera, ya hace muchos años que se lleva con éxito, de ninguna manera, al contrario, le devuelve la responsabilidad al empresario, que nunca la tuvo. Se la coloca donde cualquier empresario que produce alimentos no debiera apartarse, es decir, producir alimentos sanos, pero de ninguna manera la autogestión supone la eliminación de los servicios de inspección. Por el contrario, es una forma muy correcta de trabajar con profesionales que están al frente como directores técnicos de distintos establecimientos, con responsabilidad, con responsabilidad, porque vemos estas contaminaciones que hoy se mencionaban también, y bien lo expresa Pino en esta última película que ha hecho sobre los pueblos fumigados, que hay muchos profesionales en el campo que no asumen la responsabilidad que tienen que asumir. Entonces, es verdad que SENASA debe modernizarse, que SENASA debe tecnificarse, que debe digitalizarse, que debe desburocratizarse,
que debe darse las herramientas para que los profesionales se capaciten. Los profesionales privados tienen que abrevarse en SENASA, pero de ninguna manera la función indelegable del Estado puede sustituirse por profesionales privados que presten servicios y mucho menos certifiquen la salida de planta o las exportaciones. O el destino al consumo interno, porque es hora que también los argentinos empecemos a consumir los mismos productos controlados sanitariamente que se destinan a Europa, Estados Unidos, Japón, etc. Bueno, hay mucho para decir sobre esto, nada más. Bueno. Yo haber dicho algo relacionado con la década del 90, que fue mi primer destrucción que hubo al respecto, ¿no? No tengo interés en pasar porque en realidad quiero memorizar a aquellos compañeros que quedaron fuera de SENASA. En la década del 90 aún existe un senador en el lugar donde no debería haber estado nunca. Quien fue uno de los primeros que dijo achicar el Estado y agrandar la nación. Una verdadera vergüenza ese periodo donde dejaron 1.500 trabajadores en la primera reforma del Estado, la segunda reforma del Estado y la tercera pudo detenerse. No quiero decir más nada porque me indigna. Gracias. Y ese senador sabe muy bien que está sentado ahí y debería ser el primero en darse el ejemplo que sea retirado de las funciones que cumple en este momento. Es indignante que todavía permanezca en su asiento y levante la mano. Y no va a ser con relación a todo lo que sea negativo para este país, porque fue el producto y la raíz de la destrucción. Eso me indigna de aquel primer momento y no lo puedo soportar. Me hierve la sangre. ¿A quién mierda no le hierve la sangre? Mantener un senador que no es ni más ni menos que el reflejo de lo que somos. El reflejo de lo que somos. No, claro. Está muy bien porque cuando se pierde la indignación y el asombro, estamos muertos. Estamos muertos. Y ese senador sigue siendo senador con una condena firme por el desastre de la voladura de la fábrica de Río Tercero. Una operación monstruosa que además violaba. Argentina era garante de paz entre Perú y Ecuador. Y toda esa operación fue para tapar la venta de armas el negocio que hacía Argentina, siendo garante de paz con la guerra de Perú y Ecuador y la guerra de Croacia. Bueno, estas cosas son monstruosas. Y de los 12 acusados, procesados, fueron absueltos los 12. Entonces, también hay que regular la indignación para evitar el infarto. No, compañeros, es así, es así. Por eso todas estas cosas apelan a la necesidad de multiplicar la información sobre lo que está pasando. Esto es monstruoso. Cuando se despide a trabajadores que están cumpliendo funciones que no pueden ser delegadas y que dependen de esas funciones el control alimentario y también la salud de la población. Es una cosa que es inconcebible. Es inconcebible. Dije antes que hay que multiplicar esta información. Hay que multiplicar esta información sintetizada, etcétera, para que circule. Tenemos las redes porque sabemos que por los medios es muy difícil. Es muy difícil. Pero esto viene de lejos, la destrucción del Estado viene de lejos.
que se quiera suprimir los controles en los aeropuertos y puertos sobre los alimentos que entran y sacan, eso es totalmente demencial. Es una provocación, es un delito contra la seguridad alimentaria de la población. No, por supuesto, el desprestigio de la Argentina es una cosa que no se puede concebir, pero bueno, vivimos bajo la dictadura mediática. Y esa dictadura mediática, el copamiento de los grandes espacios, bueno, insensibiliza o empuja a cometer errores a buena parte de la ciudadanía, porque esto es el resultado de una elección que presuntamente fue libre y democrática. En fin, creo que tiene que haber un gran 2019 frente a todo esto. Y el 2019 es pasado mañana. No es en octubre del 2019. Antes de fin de año ya están todas las cosas cocinadas acá. Digo esto porque todas estas cosas han sucedido, también esta trágica historia de este país vaciado, humillado, este pueblo tantas veces traicionado, engañado. Necesitamos participar, compañeros, necesitamos información que nos movilice y necesitamos participar. Esto no lo va a arreglar nadie si no es los trabajadores y el pueblo movilizados para que se pueda llegar al fin del año 19 y Argentina pueda rescatar de este rumbo de destrucción en el cual está embarcada. Yo les agradezco la participación de esta tarde y vamos a tratar de multiplicar estos encuentros y cruzarlos. Hoy es jueves, no es el mejor día porque en general los senadores, me refiero a esto porque en general creo que soy el único senador que hay acá. Uno innombrable y yo. Entonces no, vamos a multiplicar esto porque a mí me da vergüenza. Me da vergüenza, así que tenemos que repetir este encuentro asegurando la presencia de senadores. No se crean que no han sido invitados. Han sido invitados y a ver los miembros de mi comisión y de la Comisión de Agricultura y la Comisión de Salud se los llamó también por teléfono. Pero no hay que perder las esperanzas. Una senadora se excusó por escrito y con fundadas razones. Terrible que sea una, pero en buena hora la senadora Maribí Sarnún de Santa Fe se excusó porque estaba muy interesada en venir. ¿De qué partido, perdón? Es del partido, sí, está en el bloque, en el bloque que preside Fuentes y Cristina Kirchner. Muy buena senadora, Sarnún. Bueno, compañeros, vamos a repetirlo esto, vamos a repetirlo, cambiaremos los días, etc. Esta semana no hubo sesión. Debió haber sesión, porque en general son cada 15 días. Pero las cosas andan mal en el país. El veto cayó pésimo, y entonces la respuesta es que no hubo sesión.
Pero eso no se puede prever. Hay acontecimientos del día a día de la política que de pronto uno tiene todo previsto y que podría haber sido una reunión más participativa, esta con más presencia de senadores, porque hay muchos senadores amigos, pero los senadores viven en las provincias, salvo 3 de la capital y 3 de la provincia de Buenos Aires, donde algunos viven lejos, en la provincia de Buenos Aires, otros viven cerca, el resto viven en las provincias. Cuando no hay sesión, no vienen a la capital. Eso es por norma. Muy raro el senador, uno lo ve ahí en las presencias, prácticamente está vacío. Entonces, compañeros, ya estudiaremos con ustedes cómo hacer para que esta información o esta presencia sea más fuerte y que lo podamos hacer en el Palacio. Buena parte de los senadores que están allá, hoy había también un par de eventos, etc. Pero, por ejemplo, hoy estaba el cóctel de los periodistas a las 3:30, los periodistas que cubren la noticia parlamentaria, y que suele haber mucho senador. No había nadie, creo. Estaba Pinedo, no sé si éramos 4. Digo esto para que nadie se vaya con una pálida que todo es terrible. Creo que en otras circunstancias, donde hay semana de sesión, trataremos de repetir este encuentro y algún consejo, etcétera, quien hacer una cosa más polémica de pronto. Sí, hay otra parte que el tema da, porque el tema da, digamos. Es un tema que afecta a la salud nacional. Estamos abiertos a todas sugerencias, lo que queremos es ayudar a esto. Estar en las comisiones. Nosotros hacemos por lo menos 2 a 3 encuentros abiertos por mes. Y después presentamos proyectos todas las semanas. Van al cajón la mayor parte. Pero menos ahora. Menos. Lamentablemente es así. La crisis y el castigo que se está sufriendo, digo, la población, el pueblo argentino está sufriendo todo eso. La votación del otro día fue un ejemplo bueno. Los sectores del justicialismo se juntaron y salió, fue un masazo la votación. Sí, la realidad exige grandeza, la realidad exige presencia y una actitud de decir basta, acá nos paramos. Las señales que ha dado la CGT o que los trascendidos de un posible paro la semana que viene y si no una huelga general, todo esto son ejemplos de que no es lo mismo. El triunfo que tuvieron en octubre creyeron que se llevaban todo esto puesto, pero el mes de diciembre pasado con el intento con la reforma previsional y la salvajada de la violencia que hubo y todo aquello, cambió la historia de todos los años. Empezaron a bajar, ya no se habló más de la reelección, o muy poco, y el desastre económico y el desastre del endeudamiento. Queda claro el fracaso estrepitoso o canallesco de este plan y quiénes han sido los beneficiarios. Se discuten muchísimas cosas, pero de ninguna manera ni hablaron, y mucho menos discutir o ver, que quienes ganaron en esta operatoria de 10 días de crisis cambiaria se llevaron 10.000 millones de dólares, se llevaron 250.000 millones de pesos en esto. Tremendo. Quien tiene que pagar la crisis
y el ajuste, no me canso de decirlo, son los sectores que han multiplicado su renta y sus ganancias en todos estos años. El primero, digo esto porque a veces uno habla y las palabras hay que caracterizar quién es el adversario o quién es el enemigo de la nación. Si no se puede hacer política. El enemigo de los argentinos, por supuesto, hay enemigos externos, son los mandantes de las metrópolis sobre los grandes grupos cerealeros y el aparato financiero y bancario mundial. El aparato financiero y bancario mundial nos roba todos los días con las tasas usurarias en el descubierto de cuenta corriente y las tasas usurarias que cobran las tarjetas de crédito, que son las más caras de todo el continente. Y después, todo lo que está sufriendo el salario argentino y la industria argentina, y cuando sufre la industria argentina son despidos, con los tarifazos. Los tarifazos son un robo a mano armada, porque el gas vale 1,90 el millón de BTU y no vale 4,90 o 5, que es lo que nos están haciendo pagar. El principal productor de gas de la Argentina, que es YPF, declara en sus balances certificados 1,90 el costo. Pero se han embarcado en un proyecto faraónico que es una catástrofe bajo el punto de vista ambiental, es una catástrofe bajo el punto de vista económico y es una catástrofe bajo el punto de vista de las consecuencias sociales y económicas. Me refiero que el tarifazo y llevar la tarifa a pagar el gas más caro del mundo es exactamente lo que se necesita para que el yacimiento de Vaca Muerta funcione con la siniestra técnica de fracking. Esa es una monstruosidad lo que está pasando acá. Cuando aumenta la energía, aumenta toda la cadena productiva. Y nos están haciendo pagar el gas más caro del mundo para que funcione Vaca Muerta. Pero el beneficiario de Vaca Muerta son las grandes multinacionales que tienen libre disponibilidad del recurso. Y que para que no trabe su accionar ningún gobierno ni acción jurídica, no han firmado contratos con YPF o YPF con ellas. YPF y Chevron, YPF y Dow Chemical, YPF y Petronas, YPF y Total, es un entramado de empresas offshore. Las empresas offshore, con domicilio en los paraísos fiscales, son los instrumentos creados para el tráfico de armas, para el tráfico de personas, para el contrabando agravado y para las operaciones financieras fuera de control. Es decir, el modelo o el paradigma de Vaca Muerta significa una altísima corrupción económica y corrupción institucional, porque lo estamos permitiendo. Eso escapa a la Fiscalía, eso escapa a la SIGEN, eso escapa a la Auditoría General de la Nación, eso escapa a la justicia argentina. Aumenta la energía y aumenta el costo argentino. Y encima de eso lo han complementado porque el plan es tan siniestro que hicieron apertura general de importaciones y la industria no puede competir. Hoy se están importando productos que nosotros fabricamos normalmente y alimentos. Se están importando frutas, se está importando de todo. Entonces esto es una monstruosidad. Cuando aumenta entonces la energía, la industria no puede producir, se encarece el costo de vida, se dispara la inflación, el comercio vende menos y aumenta la tasa de despidos. Entonces, compañeros, estamos bajo un modelo económico monstruoso. Todavía no hemos conseguido, yo no me canso de decirlo,
que el principal deber del gobierno y de la oposición para exigirle al gobierno, el gobierno es el garante de la operación energética en la Argentina. ¿Por qué? Porque la energía es de la nación y el pueblo argentino y está concesionada a las petroleras, no son las dueñas del recurso. Son concesiones para que extraigan el recurso. Entonces, es una población que es cautiva de estas concesiones, pero el Estado es la suerte del fiscalizador de la operación, que conoce exactamente cuál es el precio de producción de la energía. Estas tarifas están fijadas, están hechas, se han fijado caprichosamente y no tienen que ver con la realidad. Y es un modelo que favorece a las grandes transnacionales. Esas grandes transnacionales se llevan la mitad del recurso. Esto es así. Entonces, estamos en serios problemas. Yo creo que son los años, este periodo es los años más graves de la Argentina de todos estos. Bueno, yo creo que, claro, cuando uno lo compara con el innombrable, que en 2 años tiró abajo 60 años de construcción del estado de bienestar, privatizando el petróleo, las empresas públicas, destruyendo, dejó a todas las provincias argentinas sin ferrocarril. Todas esas barbaridades se hicieron acá. Pero esa gente, Cavallo sigue, es un caballero, todavía se lo entrevista. Menem es un senador de la nación, es una vergüenza. Esto no solamente merece indignación, sino merece un sostenido repudio y cotidiano, compañeros. Estaremos muertos si no tenemos viva la imagen de que esos canallas y enemigos del pueblo argentino son todavía, para quienes mandan, personajes respetables. Y algunos los tienen en sus fuerzas políticas. Bueno, yo les agradezco muchísimo que estén acá y la vamos a seguir. Muchas gracias, compañeros.